Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el buen Dios sea tu ayudador en este tiempo, te favorezca, extienda su manto sobre ti y te proteja de todo mal y de todo peligro. Igualmente proteja a los tuyos. Seas guardado en el día de la tribulación, en el día de la tempestad, seas protegido y amparado por el Santo de Israel. Dios te bendiga grandemente. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 14 vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licuánica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron persuadir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer, muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a una palabra donde Pablo y Bernabé están en Listra. Sí, y en escena aparece un hombre que de nacimiento, dice la palabra, es cojo, que nunca en su vida había caminado. Y me llama la atención que cada vez que hubo milagro, el siervo o los siervos de Dios fijaron en sus ojos en aquellas personas que iban a recibir, en los beneficiarios del milagro. ¿Sabe? En los ojos el siervo de Dios tiene un lente. Y este lente le permite no solamente discernir, sino profundizar en lo oculto, en lo interior, en lo que pocos pueden ver, pero que por don de Dios algunos tenemos el privilegio de observar, de conocer y de ver. Sí, Pablo puso los ojos en este hombre que de nacimiento era cojo y que no podía caminar. Y descubrió algo que los demás no podían ver. Y es que este hombre tenía fe, pero no cualquier fe,
No tenía la fe nominal de aquel que dice que cree en Dios y nada más. Dice claramente que tenía una fe trascendente, tenía fe para poder ver un milagro. ¿Sabe? Este hombre sabía que solo un milagro, solo mediante un milagro podía ser sanado. Y no se resistió a creer. Yo me imagino a este hombre postrado. Bueno, tengo testimonio de personas. Óigalo bien que han desarrollado esta fe. Aunque no ven, aunque no tienen los medios. Creen que en algún momento Dios hará una intervención en sus vidas y trastornará todo, cambiará todo. Y esta es la fe trascendente. Porque aunque no lo vea, es como si lo viera. Y aunque no lo entienda, es como si lo comprendiera, anhelando y esperando eso que ante los ojos de los demás es algo inalcanzable, es una utopía. Pero para mí, que soy de la fe, es real. Porque espero y creo que se ha de realizar. Sí, esto es maravilloso. Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Tenía fe para recibir un milagro. ¿Cuándo se tiene fe para ser sanado? ¿Cuándo se tiene fe para recibir un milagro? Cuando la persona ha estado clamando. Cuando la persona ha estado orándole al Señor. Y llega el momento en que el siervo de Dios o la sierva de Dios va a orar por él. Y en lugar de dudar, simplemente dibuja una sonrisa en sus labios o salen lágrimas de sus ojos, consciente de lo que va a suceder, consciente de que Dios ha escuchado su oración. Aunque no lo ha visto todavía, es consciente de que Dios ha atendido a su clamor. Espero lo haya entendido. ¿Sabe? Este hombre estaba delante de alguien que tenía el carácter de Cristo. Compasivo, misericordioso, perdonador. Yo te voy a decir algo. Cuando tu vida es ligada o queda ligada a un siervo del Altísimo, tu vida es transformada. Tu vida va cambiando de manera paulatina. Mire la cercanía de este hombre con Pablo. Y como aquel que nunca había caminado empieza a caminar. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero cuando ese es verdadero siervo del Altísimo, en esto también tiene que tener discernimiento. Cuando se es verdadero siervo del Altísimo, la vida de las personas cambia en la dimensión espiritual, en la dimensión natural, en la dimensión material y almática. Todo cambia, pero todo cambia para bien. No estoy diciendo que no va a tener dificultades. Estoy diciéndole que hay un cambio trascendental. Que si bien tendrá situaciones difíciles, pero ahora las podrá manejar, ahora las va a sortear diferente, ahora no estará solo, ahora tendrá el don de la fe, por ejemplo. He visto aquel que no creía que podía. Lo he visto pudiendo, aquella que creía que no podía, que no sería capaz de salir adelante académicamente, le he visto salir académicamente adelante. Le he visto presentar sus pruebas CIFE, le he visto entrar a su pregrado universitario, le he visto graduarse, le he visto sacar especializaciones, le he visto llegar a niveles que nunca se imaginó. Y esto es gracias
al don de Dios operando en sus siervos, que no solamente motivan, sino que convocan en Cristo Jesús a una transformación real de vida. Sí, mi amado. Bueno, se me fue el tiempo en esto, en el cojo y el cambio de vida que suele suceder en aquellos que tienen fe para ver la grandeza del poder de Dios transformando sus vidas. ¿Hizo el milagro Pablo y Bernabé? Sí. Y creyeron que era Júpiter, que era, sí, que era Júpiter y Mercurio. Creyeron que eran Zeus y Hermes, dioses romanos. Sí. Creyeron que habían descendido. Un autor dijo que en Listra alguna vez estos dioses habían descendido. Yo los llamo extraterrestres o demonios. Estos dioses habían descendido, Zeus y Hermes, y visitaron a la ciudad de Listra. Y se cuenta que una pareja de ancianos los hospedó, les ofreció su casa. Sí. Y como respuesta a esa manifestación, Zeus y Hermes guardaron y protegieron la vida del par de ancianos, pero destruyeron a toda la ciudad. Así que al ver la gente de Listra a Pablo y a Bernabé, habiendo hecho este milagro, dijeron que habían bajado dioses de los cielos, es decir, Zeus y Hermes. Sí, buscaron honrar a Hermes, a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. ¿Sabe? Pablo empezó una carrera. Bernabé junto a él también empezó una carrera. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pablo no se extravió del camino, no buscó su propia gloria, no buscó su honra. Ningún siervo de Dios busca su propia gloria, ningún siervo de Dios busca su honra. Muchos empezaron bien. Muchos empezaron con ministerios humildes como el mío. Gloria y honra sean dadas al Señor. Todavía sigue siendo humilde, ¿eh? No tengo de qué gloriarme más que en la misericordia y el amor de Dios y la gracia del Señor me han arropado. Pero muchos empezaron bien esos ministerios como obreros humildes del Señor, pero luego les dio por hacerse llamar o titularse de esta u otra manera y se fueron envaneciendo. Y empezaron a amar más al dinero que a la misma palabra de Dios y extraviaron su camino, buscando la honra y la gloria para sí. Óigalo bien, Pablo y Bernabé no buscaron honra para sí y cuando se dio la oportunidad de eso, lo rechazaron rotundamente. Rechazaron rotundamente esto. Sí, mis amados, qué tremendo esto. Porque de manera anticipada tengo que decirle, Pablo, Bernabé, como siervo de Dios, ya no vivían para ellos. Como Pablo lo dice en otro, más adelante, Cristo vive en ellos. Su vida, Cristo la vive en ellos. Así de sencillo. Sí. Y cuando esta gente pensó adorar a Pablo y a Bernabé, ellos simplemente se rehusaron a esto y aprovecharon la coyuntura para mostrarles al verdadero Dios. ¿Cuántos años llevan ustedes de idolatría? Pero a Dios le ha placido, a Dios, Dios ha querido que ustedes le conozcan, conozcan al Creador del cielo y de la tierra, aquel que trae la lluvia la temprana y la tardía, aquel que hace salir su sol sobre buenos y malos. Sí, ustedes han estado equivocados, han estado adorando lo que no es Dios. Este es el discurso de Pablo. Pero esto
Era como una especie de licencia porque mientras llegaba el conocimiento, pero ahora ha llegado el conocimiento. Hemos traído este conocimiento para que se vuelvan al verdadero Dios. Como lo decía en alguna ocasión, cuando alguien conoce al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras, cuando alguien conoce al Jesús de los Evangelios, cuando alguien conoce al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al verdadero Espíritu de Dios, aquel que se movía sobre la faz de las aguas en el comienzo, se aparta totalmente de la idolatría. Llámela como la llame, se aleja totalmente, renuncia a eso, destruye sus ídolos, derriba sus altares y se vuelve al verdadero Dios. Porque aquel que adora ídolos, aquel que adora imágenes o como le quiera llamar, no conoce al Dios de Abraham, no conoce al Dios de Isaac, no conoce al Dios de Jacob, no conoce al Dios de Israel, no conoce al Dios de las Escrituras. Esa es la invitación en esta mañana, a desarrollar una fe tal que podamos ser beneficiarios, objetivos, claros, directos de los milagros del Dios Todopoderoso. A que tengamos una fe tan real que conociendo al Dios de la Biblia podamos realmente apartarnos de toda falsa adoración, de toda falsa idolatría. Bueno, la palabra falsa idolatría no es correcta, de toda idolatría, y volvamos al verdadero Dios. Pablo y Bernabé estaban mostrándole al pueblo este camino. Grabaré un audio con el mismo texto mostrando la otra parte de esta historia que no les compartí. Dios les bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.